La palabra reveladora del Señor estará en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos: Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Yo. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Uno de los problemas que está pasando en la iglesia física en el día de hoy es que piensa de que por el hecho de que la palabra de Dios está escrita, ya la iglesia está viviendo así, pero no, porque las cosas hay que alcanzarlas por medio de la fe. Hay mucho pueblo que dice creer en Jesucristo, pero no le conoce, y esperemos que esté consciente de su necesidad de conocerle. Dice Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, nuestro corazón no tiene que divagar en distintas opciones, sino que tenemos que centrarnos en la persona de Jesucristo, porque Él dijo en Juan capítulo 14, versículos del 6 al 7, Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces no hay otro medio. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el Verbo, le ha dado a conocer. Por eso es de gran importancia que nuestra vida sea edificada en la palabra de Dios. Que uno tenga la certeza, no de lo que dice su iglesia, no de lo que dice el pastor, sino lo que dice el Señor. Aunque tampoco algunos de sus discípulos habían entendido mucho. Veamos en Juan capítulo 14, versículos del 4 al 5. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Vean que tan claro no lo tenían. Y sabéis, no sabemos. Asimismo, lo que está escrito no es para imaginarse, sino que el camino hay que transitarlo. No es por sacar deducciones. Lo mismo pasó con Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Como diciendo: a ver, dime, ¿dónde está el Padre? Y ya con eso no preguntamos más. Jesús le dijo en Juan capítulo 14, versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Vemos la evidencia que no lo había conocido. Versículo 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Antes vimos en el versículo 7 que le dijo: si me conocieseis. Y la voluntad del Señor es ser conocido. Dice Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vea, conocer, la importancia de que nos conozcamos con Él. Dice Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este es el objetivo del Evangelio: conocer, en este caso al Hijo, porque el que conoce al Hijo conoce al Padre. Veamos en Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice, nadie conoce al Hijo. Uno cree que conoce a Jesucristo porque cree que Él es el Hijo de Dios, y por eso cree que lo conoce, pero no es así. Es mucho más lo que hay que conocer. Después dice, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esta palabra es muy importante, revelar. Dios no se enseña, Dios se revela. Entonces, la voluntad de Dios es ser conocido. Pero, ¿cómo se puede alcanzar eso? Es por revelación. Y aquí está diciendo, y no es popular porque dice, y aquel, lo dice en singular, dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿es posible? Sí es posible, pero no es común. Por eso la Escritura hay que leerla porque aquí hay un tesoro enorme y hay que aplicarlo a nuestra vida. Si no, nunca se encontrará el tesoro. Y no solo es despertar la curiosidad por entender, como diciendo, a ver, explíqueme, sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo, sin nada de eso. Dios no revela las cosas por curiosidad, porque muchas veces la iglesia tiene curiosidad por saber sin vivir el nuevo pacto en que estamos. Dice Jeremías capítulo 31, versículos del 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Dios tiene hecho un nuevo pacto con nosotros, porque el antiguo pacto, el pueblo de Israel no lo cumplió, y Dios se desentendió de ese pacto, y Dios prometió este nuevo pacto. Vean el versículo 4, dice, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Esto es lo que primero tenemos que examinar. ¿Esta parte del pacto se está cumpliendo en nuestra vida? Vea que esto es absolutamente personal. ¿Cómo puede hablar de un pacto si la parte que le corresponde vivir no la vive? Dice Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree, no es algo intelectual, no es algo racional, es con el corazón. Amando la palabra, valorando la palabra, que esa palabra more en nuestro corazón, que haya lugar, que habite. Ese es el nuevo pacto. Entonces, no que venga otro a decirme, mira lo que dice el Señor, pero sí debía estar en cada corazón. Por eso dice, nadie necesitará que otro le diga, porque está escrito en su corazón. Tenemos la gran ventaja de tener las Escrituras a mano, pero no se lee, no se escudriña, no se busca, sino que si tengo una duda, pregunto, le digo a un hermano, explíqueme esto y listo. Esto del pacto también está en Hebreos capítulo 8, versículos del 8 al 13. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dice, en este nuevo pacto pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Está hablando de una relación, seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Una comunión. Es como dice Isaías capítulo 58, versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo,
el dedo amenazador y el hablar vanidad. Por eso decimos que hay algo que la iglesia de hoy está fallando. Se ha desviado y entonces no estamos viviendo este pacto que el Señor ha hecho. Vayamos a Juan capítulo 6, versículos del 44 al 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Recuerden que el Hijo es el camino, el único medio. El que conoce al Hijo conoce al Padre. Entonces, ¿qué hace el Padre? Nos trae hacia el Hijo. ¿Y qué hace el Hijo? Es el que nos enseña. Ser discípulo no es ser discípulo de una iglesia, de un pastor, no. El Maestro es Jesucristo. Al que hay que oír es a Jesucristo, no al medio, no al hombre, sino a Jesucristo. Y esto es lo que nos ha causado todo este problema, que nosotros todo lo queremos, como diciendo, explíquemelo. Nos conformamos con que se nos diga. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos librerías cristianas, donde si quieres estudiar un tema, va y se compra un libro, como diciendo, ¿para qué transitar, vivir el camino? Si yo tengo todas las respuestas, pero no hay revelación. Por eso la diferencia entre doctrina y revelación es enorme. Doctrina es lo que se enseña y lo que se enseña es la conducta cristiana. Cómo debemos conducirnos, mandamientos del Señor, todo eso se enseña, pero la revelación es algo personal y la da solamente el Espíritu Santo. No la da el hombre, pero nosotros hemos sustituido al Espíritu Santo, entonces enseñamos de todas las cosas que son un misterio, nos hemos hecho doctrina y las enseñamos como doctrina y entonces todos quedamos satisfechos porque sabemos de todos los temas doctrinalmente, pero sin revelación del Espíritu, donde primero la palabra limpia. Dice Juan capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué hace la palabra cuando uno la oye con fe? Lava, limpia, pero es a través del Espíritu Santo que hay revelación de toda la verdad. Dice Juan capítulo 16, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. El Señor está hablando ahí como maestro. Él fue maestro de todos estos discípulos y ahora llega un momento en que Él va a ser crucificado, Él va a morir, va a resucitar al tercer día, pero el discipulado aquí se acabó con ellos como discípulos y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Así que vea, hay mucho más que el Señor tenía que darles a los discípulos, pero no estaban en condiciones de recibirlo. Solo a 3 discípulos se los llevó al monte de la transfiguración, entre ellos Pedro, porque estaban limpios. Así, con esta amplia introducción empezamos en el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Siempre que el Señor hace algo es con propósito, para enseñarnos cosas espirituales. Y dice que fue a la región de Cesarea de Filipo, una región situada a 40 kilómetros al norte del mar de Galilea y al pie del monte Hermón, un lugar de uno de los más grandes manantiales que alimenta al río Jordán. Esta abundante reserva de agua ha hecho al área un lugar bastante fértil, un lugar en que Moisés y luego Josué derrotaron a todos sus enemigos. Dice Josué capítulo 12, versículo 1. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Y menciona a todos los reyes que derrotaron. Moisés a este lado del Jordán y Josué al otro. Y en este lugar el Señor pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es como decir, ¿qué dice la gente de mí? Y lo hace porque así como en ese tiempo y el de hoy, había mucho desconocimiento de quién era el Cristo. Por eso el Señor hace esa pregunta a sus discípulos. Ahora, cuando Él se refiere a Él mismo como el Hijo del Hombre, es para darnos ejemplo porque la forma como vivió y cómo murió lo hizo aportando de su humanidad. Él puede saber a lo que el hombre está sometido, pero también a cómo se puede vencer si se es obediente a la palabra de Dios. Como decir, me identifico con ustedes y ustedes conmigo, para ir a la cruz, morir y resucitar, mostrando el camino.
Dice Mateo capítulo 26, versículos 63 al 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Se puede ver que Hijo está con mayúscula. Versículo 14 de nuestro texto principal. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, los que no eran sus cercanos, pero sabían de la palabra, porque para conocer a los que se menciona ahí era por algo. Estos tenían la siguiente opinión según comentaron sus discípulos. Unos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista, otros Jeremías o algún profeta, y encontramos entonces opiniones de las cuales hoy día, por esas opiniones de los hombres, nos hacemos escuelas teológicas de interpretación. Creemos en uno, creemos en otro y en este otro. Vemos aquí 4 opiniones de una simple pregunta que hizo el Señor. Podemos ver 4 respuestas diferentes y ninguna dio en el blanco, ninguna era correcta, porque estaban metidos más en la religiosidad que en conocer a Cristo. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Que soy yo. Vemos que Él hace diferencia entre los hombres y los discípulos. Dentro de los hombres estaban los religiosos, quienes antes querían ver señales. Dice Mateo capítulo 16, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Así que les reprendió la hipocresía de ellos, pero por otro lado también reprendió la falta de entendimiento de sus discípulos, de no ver con las cosas naturales las espirituales. Dice Mateo capítulo 16, versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Así que una cosa es con los de afuera y otra con los de adentro. Así que esta pregunta fue directa a sus discípulos para los de adentro. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como mencionamos, Pedro era uno de los que estaban bien limpios, y como Dios cumple con sus promesas, se le manifestó de que Jesús era el Cristo. Por eso respondió de esa manera. Dice versículo 17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vean que Jesús les dice hijo de Jonás, como diciéndonos también que un hijo de hombre puede recibir la revelación celestial, si se hace de la manera correcta y en el camino correcto. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí le cambia el nombre a Pedro, porque cuando se es otro ser espiritual, el Señor cambia el nombre como lo hizo con Abraham, Jacob, Saulo y muchos, incluyendo a nosotros de manera espiritual. Ahora, cuando se refiere sobre esta roca, se refiere sobre la revelación en Cristo, sobre Él como roca viva, y sobre ellos edificará la iglesia espiritual, la inmortal, que ni el Hades puede destruir. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves no es otra cosa que el Evangelio lleno de gracia. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Vean que lo que dijimos en la introducción, seréis todos enseñados por Dios, no se vive sino que se sustituye y se piensa que ya está todo revelado, y como está todo revelado, entonces creen lo que dice esta escuela, la otra escuela o esta otra escuela. Pero si tuviera todo revelado por Dios, no habría división, porque Dios no produce división. Entonces ahí hay una evidencia clara que no es la obra de Dios. Dios no opera así. Entonces dice aquí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 15: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay una condición aquí: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué ha de producir esto de guardar sus mandamientos? Él nos dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Está hablando a sus discípulos que fueron lavados por la palabra. Están limpios. Esa palabra produjo un lavamiento de corazón,
Por eso que sin discipulado verdadero, discipulado no es, por ejemplo, ir a una academia, a un instituto o a la iglesia y aprender doctrinas. Es vida de Cristo, palabra de Cristo, mandamiento de Cristo para que laven el corazón. Por eso dice en Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también me veréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día, ¿cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para mostrar esta revelación. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y ahí está, es una relación personal, real con el Señor Jesucristo. Él está prometiendo que si nosotros le amamos, guardamos sus mandamientos, Él se va a manifestar a nuestra vida. Si ustedes cumplen con el pacto, si ustedes cumplen con su parte, porque se desentendió del antiguo pacto, porque Israel no cumplió su parte, pero si ustedes cumplen el pacto, si ustedes guardan mis mandamientos, si obedecen los mandamientos, yo voy a hacer esto, dice el Señor. Les voy a enviar el Espíritu Santo, y lo dice de esta manera en el versículo 21, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es algo personal, individual, y debe haber un crecimiento espiritual. De lo contrario, el apóstol Pablo los exhortaría como lo hizo a los corintios dice 1 de Corintios en capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No pude, se da cuenta, está impedido de hablar de alimento sólido, revelaciones del Señor. No puede porque no están en condiciones de recibirlo. Es lo que les está diciendo aquí el Señor. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Dice después en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 2 al 4. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Por qué carnales? Porque se identifican con la carne. Ya los venía arrepentiendo desde el capítulo 1. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es evidente que quien murió por nosotros es Jesucristo, que nuestro blanco es Jesucristo. Pero acontece que aquí Pablo, Pedro y Apolos eran tres ministros del Señor que no estaban divididos. Tenían comunión, es decir, ser de Pablo, ser de Pedro no era una corriente diferente, simplemente estaban identificándose porque uno me simpatiza más o me gusta más como predica, entonces me identifico con la carne. Pero acontece que hoy nos identificamos con hermanos, pero que no tienen comunión, justamente están divididos. Entonces, si Pablo reprendió la iglesia por identificarse con la carne, a pesar de que eran tres ministros de Cristo que tenían comunión, cuánto más malo es lo que se está pasando con la iglesia en nuestro tiempo, porque se identifican con los que producen división. Nos hemos acostumbrado a oír a los hombres y hemos dejado al Señor afuera, como dice la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero, ¿cuál es el problema? Que la iglesia no lo necesita, porque para todo tiene explicación teológica. Sienten que lo tienen todo respondido, y lo que necesitamos es volvernos a las Escrituras, pero las Escrituras no se interpretan solas, está el Espíritu Santo. Pero de pronto damos todo por hecho y decimos, no, si todos tenemos el Espíritu Santo. Y si eso es cierto, ¿por qué entonces el Espíritu Santo no nos guía a todos a la misma verdad? ¿Se dan cuenta que no puede ser? Las evidencias muestran que solamente es una doctrina. Dicen, tienen que creer en esto porque todos estamos llenos del Espíritu Santo. Pero sucede que el Espíritu Santo se manifiesta, opera, actúa en la iglesia. Entonces, ¿cómo pudiera cumplirse esa palabra?
No tiene necesidad que nadie le explique porque el Espíritu Santo le va a guiar a toda la verdad. Pero ¿cuál es el requisito? Que la palabra esté morando en su corazón. No le va a guiar sin palabra, porque el Espíritu Santo alumbra la palabra. No se puede separar la palabra del Espíritu, ni pura palabra ni puro Espíritu. Es palabra y Espíritu. Es el Señor el que lo está prometiendo. No los voy a dejar huérfanos, dice. Veamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está diciendo que estas cosas ni siquiera se las ha imaginado el hombre. Superan la imaginación del hombre. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que guardan sus mandamientos, los que le obedecen. Por último dice Hechos capítulo 5 versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén.